Recuerdo algunas cosas de la clase pasada. A ver, ¿quién me puede decir qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo? La separación del cuerpo con la parte inmaterial, el alma y el espíritu, ¿vale? Dice Carlos, la separación del cuerpo con la parte inmaterial, alma y espíritu. ¿Quién me dice cuántos tipos de muertes hay? ¿Cuántos tipos de muertes hay? Tres. ¿Cuál hay? ¿Qué existe la muerte física, que es la separación del cuerpo con el alma y el espíritu? Luego existe la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? La separación del hombre con Dios. ¿Quién está muerto espiritualmente hoy en día? Todos los que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y la tercera muerte cuál sería? La muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? ¿Cuándo ocurre? En el juicio del gran trono blanco, cuando son los que murieron y fueron al infierno, son resucitados para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco y echarlos al lago de fuego. Eso se le llama la muerte segunda, ¿vale? Entonces, encontramos que ¿cuál es el fin de la muerte? ¿Hasta dónde llega la muerte? ¿Cuándo se acaba la muerte? Cuando en el juicio del gran trono blanco, la muerte, el infierno, los impíos, todos serán echados al lago de fuego. Ahí se acaba la muerte. Mientras todos vamos a experimentar muerte, ¿sí o no? ¿Sí? Pero los que tienen a Cristo van a tener algún estado raro, túnel amarillo con luz, o ver a familiares en el camino, algo de eso. Vamos directamente a la presencia de Dios cuando morimos y hay un juicio directamente en el que vas a cielo o infierno, directamente, ¿vale? En ese juicio, cielo o infierno, ¿se entrega el cuerpo glorificado, sí o no? Cuando muere una persona, va ante Dios, se abre el libro de la vida y se mira si es salvo o no es salvo. Entonces, ¿va cielo o infierno? ¿Se le da ahí el cuerpo glorificado a esa persona? No. ¿En qué estado están en el cielo? En un estado intermedio, vamos a ver ahora, pero están en un estado incompleto porque están alma y espíritu, pero no tienen cuerpo glorificado. ¿Y cuándo los que murieron desde Cristo hasta ahora reciben su cuerpo glorificado? ¿Cuándo lo recibirán? ¿Alguien levanta la mano y opina que, cómo? En la venida de Cristo, 1 Tesalonicenses 4:16, sonarán trompetas, los muertos en Cristo, no los del Antiguo Testamento, los de en Cristo, los que están en Cristo, desde Cristo hacia adelante, esos recibirán el cuerpo glorificado, y los que estamos vivos serán transformados en los aires y iremos al cielo con Él, ¿vale? ¿Cuándo entonces se le dará el cuerpo glorificado a los santos del Antiguo Testamento? Vamos a partir de primera base. ¿Dónde están ahora los santos del Antiguo Testamento? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? En el cielo. ¿Dónde estaban antes de la muerte de Jesús? En el seno de Abraham. ¿Dónde estaba el seno de Abraham? En el Seol. La parte inferior del seno de Abraham, del Seol, perdón, el Seol en hebreo, Hades en griego, infierno. Es lo mismo, Seol, Hades, infierno. La parte inferior del infierno estaba los injustos, los impíos. La parte superior estaba el seno de Abraham. Por eso Lázaro y el rico hablan, ¿vale? Entonces, cuando Jesús muere sepultado, baja al infierno, y al bajar al infierno vacía la parte superior del Seol, porque toma el seno de Abraham y se lo lleva al cielo. Pero están en un estado incompleto, provisional, intermedio, porque no tienen cuerpo, ¿vale? ¿Cuándo será dado el cuerpo a los santos del Antiguo Testamento? No, en la boda del Cordero nosotros hacemos la confirmación como esposa de Cristo, la boda y el tribunal de Cristo. Pero luego venimos a la tierra y ahí se desata una guerra, se ata al diablo por 1000 años y ahí dice que los cuerpos de los de la gran tribulación
y los santos del Antiguo Testamento les será entregado sus cuerpos glorificados después de la gran tribulación, ¿vale? Entonces desde ahí, antes del milenio, quedan todos los santos completos. Y entonces pasa el milenio, y al final del milenio hay el juicio del gran trono blanco, en el que a los buenos, a los santos, no hay que hacer nada, ya están completos. Solamente es a los que están en el infierno confirmar la muerte segunda echándolos al lago de fuego, ¿vale? Con los demonios, con el lago de fuego, con el horno que tienen ahí para las pizzas en el infierno, con todo, ¿vale? Todo junto, ¿vale? Muy bien. ¿Está claro todo eso? Sí. Los santos del Antiguo, después de la gran tribulación, les serán dados sus cuerpos. Y también a los que sufrieron en la gran tribulación y se guardaron como santos, sin ser marcados. ¿Vale? Pero, una cosa. Nosotros, cuando al finalizar la gran tribulación, tendremos otro con Cristo. Aquí, la guerra. Entonces, entregará será Cristo, pero ¿cuándo se lo entregará? ¿Después de la guerra? Sí. Cuando empiece el mundo. Después de la guerra ya se ata todo y se les da sus cuerpos y empieza el milenio. Los santos de la gran tribulación ya no detendrán el Espíritu Santo. En la gran tribulación el Espíritu Santo no estará. Se va a la iglesia y el Espíritu Santo, ¿vale? Que por eso se puede manifestar el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, porque ya no está la iglesia ni el Espíritu Santo. Porque si se manifestara el anticristo, la iglesia o el Espíritu Santo, con la iglesia, revelaría quién es el anticristo. El anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia y el Espíritu Santo se vayan. Ahí entonces se manifiesta y hace como él quiere. Los que aguanten la gran tribulación serán parte de la iglesia o no. ¿De la iglesia? Salvos, pero no de la iglesia, de la parte que toca a ellos. Pero eso se verá la semana que viene, donde hablaremos de las resurrecciones. Y ahí hablaremos de los santos del Antiguo, del Nuevo y todo santo que haya por ahí. Hasta San Pancracio. Habrá algún santo que se llame Pancracio, ¿no? ¿Vale? Ahí, la semana que viene hablamos de las resurrecciones. Entonces, hoy vamos a hablar del estado intermedio. ¿Vale? Sí. La pregunta, hermano. Sí. Se dice de que cuando Jesús bajó, dice que fue al Infierno. infierno. Entonces la pregunta es, se dice que ahí estaban los santos, todos ahí estaban en ese lugar. La pregunta es si estaban revueltos o había algo que les separaba. Sí, estaban separados. Dentro del mismo Seol, pero separados, como había como una división dentro del mismo Seol, en las que estaban arriba en el seno de Abraham los santos y en los impíos abajo, separados, pero en el mismo Seol. Es como decía la otra semana, sería como coger este local, que este local fuera el Seol, y aquí coger y hacer una pared de pladur y meter aquí dentro los santos. Están dentro del Seol, pero separados de los impíos, por lo tanto no están en sufrimiento. El seno de Abraham no estaba en el sufrimiento, aún estando en el Seol. No podían estar en el cielo porque por el pecado del hombre no había entrada al cielo. Cuando Jesús muere, entonces ya sí hay entrada. ¿Ok? Ahora vamos a 1 Corintios 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Ya hemos estado diciendo algunas cosas sobre el estado intermedio, que es lo que vamos a hablar hoy. 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es donde nos quedamos la semana pasada. La muerte física habla de el fin de existencia en el mundo de la persona, ¿vale? Sale de la persona, se deja el cuerpo aquí y se deja de existir en el mundo. Pero esto no hace más que empezar una nueva etapa. La muerte empieza una nueva etapa en la parte inmaterial. El alma y el espíritu pasan a una nueva etapa de existencia que es llamada el estado intermedio, ¿vale? El estado intermedio es el estado de la persona desde que muere físicamente hasta la resurrección. Eso es el estado intermedio. El estado de la persona desde que muere físicamente hasta la resurrección. A eso se refiere el estado intermedio. Estado intermedio, ¿vale? Cuando hablamos de estado intermedio, imaginaros, o sea, la definición de estado intermedio es lo que existe o ocurre en un lugar medio entre los extremos. Lo que existe u ocurre
en un lugar medio, entre los extremos. ¿Vale? Entonces, vemos ahí cuáles son los dos extremos entre el estado intermedio. ¿Cuáles son los dos extremos? Está el estado intermedio, está en medio, es el estado donde están provisional, como están los hombres fallecidos. ¿Y cuáles son los dos extremos? La muerte y la resurrección. No la muerte segunda, la resurrección, ¿eh? La muerte segunda viene después de la resurrección. Necesitan ser resucitados para entonces morir por segunda vez al lago de fuego. Por lo tanto, uno muere ahora, sea de Dios o no de Dios, muere y se encuentra en un estado intermedio, provisional, hasta que sea resucitado de nuevo, o mejor dicho, le sea entregado su cuerpo glorificado. ¿Vale? Un cuerpo incorruptible. Nosotros será entregado a los que mueren en Cristo. Cuando venga Cristo será entregado su cuerpo. Ahí dejará de estar en el estado intermedio. Los que están en el infierno, el estado intermedio perdurará hasta la resurrección del juicio del gran trono blanco. Entonces está haciendo una diferencia del estado intermedio del cual estamos hablando aquí al estado intermedio del que hablan los católicos. Es que ahí vamos a acabar la lección, donde los católicos vemos tres cosas que ven ellos: purgatorio, limbo, etcétera, etcétera. Pero nosotros como cristianos y como la Biblia lo explica, este es el estado intermedio. Luego vamos a ver lo que la Iglesia Católica piensa en tres aspectos. Entonces, el estado intermedio queda claro, ¿no? Uno muere y entra en el estado intermedio. El estado intermedio es un estado provisional, es un estado incompleto, no tiene el cuerpo, ¿vale? Eso es el estado intermedio. ¿Vale? ¿Estáis escuchando? ¿Lo entendéis eso? ¿Sí? No es complicado esta lección, pero simplemente entender las cosas a tu manera, a tu forma, ¿vale? Entonces, el estado intermedio es una realidad, y la manera de que nosotros podamos avalar que existe el estado intermedio, porque hay muchas teorías que intentan aniquilar eso, intentan parar eso, la manera que podamos nosotros confirmar que existe es viendo los versículos de la Biblia que hablan de la resurrección. ¿Y en qué tiempo va a ocurrir la resurrección? Eso nos habla de que hay un estado provisional hasta la resurrección. Vamos a buscar en Juan capítulo 11. ¿Hay Biblias por ahí? A ver, uno busca Hechos 23. Hermano, ¿puede buscar Hechos 23? Primera de Corintios. Sí, lo que estamos hablando. Juan 11:24 leemos ahora. Vamos a leer unos versículos que nos hablan de la resurrección. Juan 11:24 dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿En qué tiempo está hablando? En futuro. ¿Vale? Lázaro resucitó físicamente, no tuvo muerte física porque resucitó, pero si Lázaro se hubiera mantenido muerto, Marta tiene bien claro, su hermana, que la resurrección será en el futuro, ¿vale? Por lo tanto, esto me deja ver, la Biblia me deja ver, primero, que esta persona ha dejado su cuerpo, ha muerto, pero que la resurrección no llegará hasta el futuro. Por lo tanto, ahí hay un estado provisional hasta que resuciten. Y esto nos habla del estado intermedio. Vamos a leer también Hechos 23, versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Nosotros, aún los fariseos entendían que había resurrección, ¿vale? En el mundo judío del tiempo de Jesús entendían que había resurrección. Aún David, en el Salmo, dice que Jesús no verá corrupción, sino que no verá el Seol, no será retenido en el Seol, sino que será llevado a los cielos. Efesios 4 creo que es también, habla de que Él bajó hasta los infiernos y subió a lo más alto y repartió dones a los hombres. Vamos a leer en 1 Corintios 15 de nuevo algunos versículos. Vamos a leer en el versículo 13. Versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
¿Cuántos creéis que Cristo resucitó? Sí, ¿no? Entonces aquí Pablo está haciendo un juego de palabras diciendo, a ver, si nosotros no resucitamos es porque estamos diciendo que Cristo tampoco resucitó. Porque Cristo está diciendo que Él es el primero de muchos que resucitarán. Por lo tanto, no voy a leer más ahí, podéis apuntar del 13, todo el capítulo 15 podéis leer en casa, pero nos habla de la resurrección y de cómo en la resurrección de Cristo y con las palabras que Cristo dejó a nosotros, podemos ver que existe resurrección y que la resurrección será futura. No existe la resurrección nada más morir. ¿Vale? ¿Qué versículo tenemos en la retina, en la memoria, en lo que habrá resurrección en Cristo? ¿Cuál? En Cristo, todos resucitarán primero. ¿Qué versículo? Primera Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Esto ha pasado ya? No. Por lo tanto, la resurrección no ha pasado todavía. Pasará cuando venga Cristo. Esto borra cualquier tipo de teoría que dice que no hay estado intermedio, porque es un estado provisional que una persona muere hasta la resurrección, sean 3 años, 40, 50, 1000, hay un estado provisional, intermedio, de la muerte física hasta la resurrección. ¿Vale? ¿Está entendido esto, no? Esto es lo que yo quiero que entendáis. Fijaros que leí una historia de personas en Egipto, el tema de las momias, suelen enterrar a los faraones de forma como para que sigan viviendo y para que se vuelvan en momia y tengan resurrección, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que había un marqués de Huy, creo que era, dice que lo habían enterrado poniéndole 7 cajas, una dentro de otra, ¿vale? La caja, otra caja, 7 cajas, y después de las 7 cajas, 7 capas de alquitrán. ¿Vale? Y dentro de la caja, un líquido, con los líquidos que se usan para embalsamar a los fallecidos para que se mantengan. Dice que después de 1500 años sacaron las 7 capas de alquitrán, las 7 cajas, y abrieron la caja y estaba con su pelo intacto, con las uñas intactas, y hasta podían ver la merienda que se había tomado antes de morir. Se había mantenido el cuerpo total. En Egipto, 1500 años después de haber muerto. Se había mantenido el cuerpo totalmente, pero estaba sin vida, frío. ¿Vale? Sin vida. Es más, si dejas la caja abierta unas horas, pues en unas horas se corrompe totalmente. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos intentar mantener la vida, podemos intentar decir, no, el estado intermedio no vale porque esto lo vamos a mantener con vida. No. Lo mantienes el cuerpo ahí que parece que está vivo en apariencia, pero está muerto. Por lo tanto, esto me habla más, este ejemplo, me habla de que el estado intermedio existe y que cuando una persona muere está en cielo, infierno, y que hasta que no reciba la resurrección de la que habla en la palabra, ese estado provisional sigue estando en la persona. Da igual cómo se llame. Da igual si sea rico, si sea pobre, si sea millonario, si no tenga dinero. Da igual. Existe el estado intermedio. ¿Vale? Entonces, yo quiero que leamos también unos versículos, apuntar en Salmo 68. Os doy muchos versículos porque en estos temas quiero que sea la Biblia la que hable precisamente, ¿vale? Son versículos que nos enseñan precisamente sobre la muerte y lo que los del Antiguo Testamento pensaban de la muerte. Capítulo 68, el versículo 18... dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y antes incluso habla de que bajó primero, antes de subir a lo alto. Efesios 4:8, que este es el paralelo, esto es lo que os decía antes, pero quiero que tengáis las citas exactas. Efesios 4:8. Esto es lo que los del Antiguo Testamento pensaban sobre la muerte. Dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero leemos más adelante y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Subió Jesús
Pero antes de subir bajó primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bajó a los infiernos y entonces subió a los cielos. Sí. Y ahora me viene a la cabeza que cuando Jesús está en la cruz, le dice a uno de los ladrones, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando le dice eso, si Jesús iba a bajar al infierno, ¿por qué le dice al... En esos momentos todo es espiritual y no tiene que mantenerse en los tiempos nuestros. En unas horas, unos días, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ¿qué tardó en bajar? ¿Fue a la hora siguiente? ¿Fue al día siguiente? ¿Fue de los tres? De cierto, te digo que hoy Sí. estarás conmigo. No sé, iba a bajar, no iba a bajar. Hombre, pero ¿tú te crees? Mira, cuando Dios habla, por ejemplo, de los 7 días de la creación, muchas veces, o sea, son teorías en las que no sabemos si 7 días son 7 días literales como nosotros entendemos, o son 7 etapas. Porque Dios no se mueve en tiempos. Pero Jesús, estando en la tierra, cuando se refería a hablar, no hablaba como hablaría Dios. Pero lo que me refiero no es lo que le dijo al ladrón, sino que todo lo que hizo, ¿qué tardó Jesús para hacerlo? ¿Por qué tiene que hacerlo en 4 días, 3, 2? Vamos, yo creo que no tiene por qué tardar mucho en bajar. A lo mejor puede decir, oye, mira, diablo, que voy a quedar 2 días aquí a dormir hoy. Y mañana me llevo al seno de Abraham la gente, pero, ¿me entiendes? Sí, a ver. En la creación, la palabra que utiliza es era. Es un espacio de tiempo indeterminado. Pero en el griego, aquí habla de hoy. Sí. Y hoy es un espacio determinado. Hoy es hoy y era. Hoy es literal. Hoy es literal y era es un espacio indeterminado que no se sabe cuánto. Por eso la creación, el verbo griego que utiliza, no se sabe si fueron 7 días. Porque el espacio indeterminado puede ser que cada día sean diferentes etapas de no sé cuánto tiempo. Porque recordad siempre que Dios no se mueve en tiempo. Dios se mueve en eternidad. Nosotros somos los que nos movemos en tiempo. Y Él se adapta a nosotros utilizando términos de tiempo, pero Él no se mueve en tiempo, Él se mueve en eternidad. Por eso muchas veces Dios dice, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Le dijo a los discípulos, predicar el Evangelio, he aquí que vengo pronto. Lleva más de 2000 años, ¿no? Quizás 2000 años no llega. Bueno, ¿qué es pronto? Entonces Dios no se mueve no se mueve en tiempo, se mueve en eternidad. Habrá perdido el tren, claro, el cielo está lejos. No sé, pero... Yo personalmente, yo he estudiado y a mí se me ha enseñado que en el momento que uno muere, la muerte física se presenta ante Dios. Cielo e infierno. Entonces, ¿cuál es el estado intermedio? Si directamente tu espíritu se presenta ante Dios y va al cielo e infierno. El estado intermedio es estar en cielo e infierno sin la resurrección, sin tu cuerpo glorificado. Pero es que... Desde que tú mueres, te presentas ante Dios y tú vas al cielo e infierno sin cuerpo. Hasta que te dan el cuerpo, eso es el estado intermedio. Hasta la resurrección. O sea, estás en el cielo y estás en el Incompleto. infierno. Cielo o infierno. Incompleto. Incompleto. Falta el cuerpo. Eso se le llama el estado intermedio. Pero el estado intermedio también se le llama el momento desde la muerte hasta que te presentas. No, eso es lo que las teorías que otros, o catolicismo, etcétera, han inventado. Pero el estado intermedio, según lo que nosotros creemos, la Biblia enseña, y los teólogos han visto, cristianos, pentecostales, etcétera, es que desde que mueres recibes la salvación o la condenación, cielo e infierno, y desde ahí hasta la resurrección estás en un estado provisional, incompleto, intermedio. Eso es el estado intermedio. ¿Vale? Entonces, el tema es... Entonces, el sufrimiento del infierno, ¿cuándo se empieza? Desde que estás en el infierno. Entonces, ¿para qué hace falta el cuerpo glorificado si ya está sufriendo sin él? Hombre, porque el cuerpo, la resurrección para tener un cuerpo será para el lago de fuego, no para el infierno. El sufrimiento va a ser diferente. No, porque tiene que haber una confirmación de la condenación
para que ellos, los demonios, el infierno, la muerte y todos vayan al lago de fuego con un cuerpo preparado para el lago de fuego, no para el infierno. La Biblia no da más información de decir, ¿y qué se diferencia el infierno al lago de fuego? Pues algo tiene que tener de diferencia para que reciban un cuerpo preparado para que estén en el lago de fuego. Pero necesariamente, Estoy como un partido de tenis. necesariamente necesitan tener ese cuerpo más espíritu. Hombre, si Dios lo va a hacer, es porque Dios cree que lo tiene que hacer. Pero el cuerpo glorificado no será simplemente para los que van a estar en gloria. El cuerpo glorificado es para los que están en gloria, pero el juicio gran trono blanco habla que les serán entregados sus cuerpos, los cuerpos saldrán de los mares, etcétera, etcétera, para tener un juicio. Por lo tanto, se les va a dar un cuerpo incorruptible para el sufrimiento. Porque el cuerpo que tenemos ahora no puede pasar por fuego ni por cierto sufrimiento. Es más, si sale de la tierra, ya no puede resistir. Entonces, hasta que no tengan un cuerpo que sea estructurado a través del sentimiento. En principio, lo que decimos psicológicamente seguro, lo más fuerte, pero creo que tendrán otro estilo de sufrimientos que nosotros no llegamos a comprender. Porque la parte inmaterial, no sé qué le puede doler, ¿no? Pero seguro que el diablo sí lo sabe. Entonces, nosotros lo que hablamos es lo que la Biblia explica. Entonces, seguramente el lago de fuego, por lo que deja ver la Biblia, va a ser un sufrimiento mayor que el infierno. Porque van a tener un cuerpo preparado para seguir sufriendo. Entonces, los ángeles caídos viven una muerte continua, están separados de la presencia de Dios, ¿o no? Claro. ¿No tienen cuerpo glorificado o sí? Los ángeles no son hombres. Es que la palabra glorificado quizás como Bueno, porque a lo mejor el cuerpo glorificado se entiende como para algo santo. Pero cuando hablamos de cuerpo glorificado, añadirlo, ponerlo si queréis con un cuerpo espiritual, diferente. Pero el cuerpo glorificado, estoy hablando del cuerpo glorificado. Tuvo Jesús cuando bajó a la tierra, en el que aparece, desaparece, pasa paredes, ¿no? Cuerpo glorificado, fantasma, cosas así. Pero que tiene la imagen, tiene una esencia, tiene una materia en realidad. ¿Vale? Lo pudieron tocar a Jesús. Si no hubiera tenido cuerpo glorificado, no podrían haberlo tocado. Él tenía cuerpo glorificado. Sea que suena diferente, y comió claro, sea que suena diferente el cuerpo glorificado y lo queremos dejar solo para la iglesia, pues cuerpo espiritual. Pero vamos, que vosotros no tienen que preocupar que el cuerpo les dé, tienen que preocupar que un cuerpo para vosotros. Sí. ¿Se puede decir que los demonios ahora mismo estarían sufriendo? Los demonios no son hombres. Los demonios, el sufrimiento que tienen es estar separados de Dios. Están muertos, están juzgados. Y el sufrimiento de los demonios será en el lago de fuego. Y eso es lo que hace sufrir ahora, ¿no? Claro, ellos están separados, pero no son hombres. Los hombres son los que viven el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay alguien que les hace sufrir, demonios. Pero el lago de fuego hará sufrir a estos y a aquellos que están hoy haciendo sufrir. A todos juntos van a sufrir. Sigo leyendo en Primera de Pedro. De todas formas os digo algo. Todos estos detalles, la semana que viene entraremos un poco más, porque ahí hablaremos de las resurrecciones. Te escucha la grabación. Porque la semana que viene vamos a hablar de las resurrecciones. Y ahí hablaremos de cómo van a resucitar cada uno, para qué. ¿Vale? Eso del infierno, hermano, se saca de que, bueno, según lo que yo he escuchado, ¿verdad? Que dice que va por grados. Y según se menciona de que va por grados, por el caso de lo que pasó cuando tiraron a los 3 hebreos al horno de fuego, que dice que lo pusieron 7 veces más caliente de lo acostumbrado. Lo que pasa es que esos son paralelismos para sacar enseñanza, porque el horno no es espiritual, el horno ahí era un horno físico, literal. El tema es esto de los grados. Se saca por gente que dice que descendió a los infiernos y ha visto diferentes habitaciones, y unos que se le mete una serpiente por la boca, otros que se... Entonces, esto, yo hasta qué punto quiero creerlo, ¿no? Yo quiero ponerme en lo que dice la Biblia. Estas cuestiones de testimonios que gente que dice que bajó al infierno, pues puede ser verdad o no, pues no lo sé, ¿no? Pero mejor vayamos a lo que dice la Biblia, y que puede haber grados, puede haberlo. Seguramente si un pastor
que va al infierno, a lo mejor pues tiene un sufrimiento mayor en lo psicológico que alguien que pues no fue nunca nada, ¿no? Porque se le ha recordado, mira, y encima gente se salvó incluso, y tú mira y aquí está. Dice que el que ha conocido a Dios y tenía conocimiento, aún mayor sufrimiento. Eso es. Entonces, ¿grados hasta qué punto podemos decir? Pues sí, lo podemos dar como grados en esto, en que habrá gente que tenga un sufrimiento no más o menos, sino diferente, pero que va a sufrir más o menos según lo que es la persona y así en la tierra y las oportunidades que ha tenido de estar en Cristo. Seguramente va a sufrir más uno que ha estado en la iglesia y ha estado viviendo una doble vida dentro de la iglesia que aquel que no llegó a entrar a la iglesia o que fue una vez. Ese va a sufrir más, ¿no? Porque ha estado en la iglesia siempre y podría haberse salvado y está ahí por vivir una doble vida. Pues va a tener un sufrimiento mayor en el recordar todas las veces que de esto, ¿no? Muy bien, vamos a leer 1 de Pedro 4, versículo 6. Dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Sigo leyendo y luego seguimos hablando. Lucas 16, versículo 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿qué hizo el mendigo? El rico alzó sus ojos y dice, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí vemos al rico en la parte de abajo del Seol, mirando hacia arriba a los que están arriba en el seno de Abraham. Y vemos cómo está alzando sus ojos y pidiendo ayuda. O sea que solo no tienen ciertos sufrimientos que no sabemos específicamente a qué se refieren. Sabemos que es psicológico, material, no sé. Pero sí sabemos que están viendo estuvieron viendo a los que estaban en el seno de Abraham. Y esto también es sufrimiento. Estar viendo a aquellos que están sin sufrimiento ahí arriba. Y a aquellos que van a ser salvos. Eso es sufrir también. Y poder tener contacto de hablarles incluso. Esto son cosas fuertes. Ahora ya no pasa porque no hay seno de Abraham. Ahora los del infierno están en el infierno y los del cielo en el cielo. Ya está. ¿Vale? Seguimos leyendo en Lucas, en el capítulo 23. Ahí tenéis toda la historia del mendigo y Lázaro, la podéis leer, pero ahora no da tiempo. 23, en el 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está hablando de eso, ¿vale? Y 2 de Corintios 5:8. Vamos a leer este último de esta parte. Es que hay temas que ya nos adelantamos a hablar que vienen después. 5:8. Vamos a leer desde el 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que nosotros todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ahí lo dejamos. Está hablando de ausencia de cuerpo o ausente en el Señor o en el cuerpo. ¿De qué me está hablando aquí? El versículo 8 dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿De qué me está hablando? Separación cuerpo, parte inmaterial, ¿qué es? Muerte y presentes al Señor. Hay la muerte y estar presentes al Señor. Pablo sabe que si muere, se presenta directamente ante el Señor. Que no hay un túnel ni hay purgatorio, se presenta directamente al Señor. Pero sabemos que la resurrección la promete para futuro. Por lo tanto, vuelve a quedarnos claro, nos presentamos delante del Señor y desde ahí estamos en un estado provisional hasta la resurrección. Esto es lo que quiero que quede claro hoy. Estado intermedio. Al final vamos a ver qué teorías quieren anular el estado intermedio. Vamos a verlo ahora, ¿vale? Quiero hablaros precisamente de esto, de algunas teorías falsas para anular el estado intermedio. Vamos a hablar de 4, ¿vale? Hay uno que se le llama, una teoría falsa que se le llama el sueño del alma. El sueño del alma.
Son teorías falsas. El sueño del alma, como lo predica, como Isabel, los adventistas también lo predican. Esto son cosas que cuando hacemos la asignatura de sectas y religiones hablaremos de lo que creen cada uno sobre todo esto. ¿Vale? El sueño del alma, así como eso, como paréntesis para que lo sepáis, los mormones creen también que el que no son bautizados por los mormones no tiene salvación. ¿Lo sabéis? Ellos lo creen así. Y es más, si no eres bautizado no vas al cielo. El sueño del alma, ¿en qué se basa? Habla de que existe una muerte física y hay un final de existencia, pero también cree que el alma deja de existir. O sea, queda bloqueado la cosa. No estamos bien con vida. El sueño del alma dice que el cuerpo y el alma todo queda ahí parado y que el día de la resurrección será levantada otra vez el alma para ser juzgada. Esto es lo que dice la teoría del sueño del alma. Se queda en stand-by. ¿Vale? ¿Entendéis? La teoría del sueño del alma dice que mueres y el alma también queda parada. Todo muerto ahí, dejando de existir. Hasta que Dios, en el día de la resurrección, llame de nuevo al alma para juzgarla. Esto es la teoría del sueño del alma. Aquí tenéis, hemos leído antes en Lucas 23, versículo 39-43. Hemos leído, para que apunte estos versículos que podríamos poner muchos, pero vamos a poner uno o dos que contradicen esa teoría. Lucas 23, versículo 39, en el que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y en el 43, quería leer desde todo, pero para leer el 43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, hoy. Por lo tanto, esto nos habla de que el alma no puede quedar en stand-by, sino que directamente ese ladrón que va a ver al lado va a morir y su alma va a seguir viviendo al lado en el paraíso. Esto contradice esa teoría falsa. También podéis apuntar a Apocalipsis 6, 9, el capítulo 6, versículo 9. Podéis apuntar. Leo rápido yo también. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos son personas que han muerto por el Evangelio y que están vivas, no están en stand-by, están vivas esperando que Dios juzgue y les dé el cuerpo. ¿Vale? Entonces, esta teoría es falsa, el sueño del alma. Otra teoría falsa, ¿vale?, que intenta anular el estado intermedio, la aniquilación de la existencia. Aniquilación. La teoría de la aniquilación es una teoría falsa que muchas iglesias la están utilizando como una probabilidad. Pero como son teorías, tampoco podemos decir, no, puede ser, sí puede ser, pero la Biblia nos da cierta luz y como no dice más, lo que dice nos intenta dejar claro que no debería existir. Sí. Es que van ligadas, pero tiene un pequeño toque. Porque dice, aquí hay dos grados diferentes. Hay el grado en el que ellos piensan, el sueño del alma piensa que se queda en stand-by, pero que resucitará el alma para ser juzgada. Pero la aniquilación piensa que no, que dejará de existir, no será juzgada. Y hay dos grados diferentes. Los que piensan dentro de esa teoría, hay los que piensan que los malos dejarán de existir y hay quienes piensan que tanto los buenos como los malos dejarán de existir. Y entonces ven el cristianismo como un modelo de vida sociocultural, ético, y que piensan que bueno, eso está bien para la vida, pero que ya cuando mueres pues se acaba todo y se acabó. Esa es una teoría falsa porque hemos visto, por ejemplo, puedes apuntar Apocalipsis 20 y 21. Leo el 20, que es el que más nos habla. Dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y bueno, habla de los muertos, habla de todos los muertos que serán juzgados de nuevo. Entonces no existe la aniquilación. Otra cosa de los que algunos toman es la coletilla. Decir, bueno, no existe la aniquilación cuando morimos físicamente, pero puede existir en el lago de fuego. Es decir, en el lago de fuego es que ya dejan de existir los malos. Esta es una teoría que hablan algunos cristianos.
pero tampoco lo sabemos. Lo que la palabra dice es que los enviará al lago de fuego por una eternidad. Eso es lo que sí sabemos. ¿Vale? Otra teoría falsa. La negación de la resurrección. Negación de la resurrección. Estos son teólogos liberales que niegan que vayamos a resucitar. La Biblia cada uno la entiende como quiere. Entonces, pero ahí hablamos de que niega la existencia de la resurrección y por lo tanto no hay estado intermedio tampoco. Simplemente muere y se acabó y ya está. Y entonces negar la resurrección ya es, pues, negar el centro de la Biblia. Es negar la esencia de la palabra, la esencia del Evangelio. Ahí la Biblia habla muy claro. O sea, si negamos la resurrección de Cristo, la resurrección, estamos negando la resurrección de Cristo. Entonces, la Biblia habla muy claro sobre eso. Y yo lo que no entiendo es cómo gente puede decir eso. Imaginar, por ejemplo, ¿están habiendo bodas homosexuales en cristianos? Sí. ¿Cómo se entiende? Le buscan el DS, tiran de la manta y la ajustan a lo que quieren. Por ejemplo. Pero, es lo que decimos, la gente, pues yo qué sé. Yo creo que la gente, este tipo de gente que cree en estas cosas, lo que se ajusta de alguna forma es siempre descontextualizan el texto y lo que hacen es pensar un poco en que eso era para otro tiempo, incluso era cultural o algo para ayudar a aquellos cristianos, pero que luego se quedó en que no era algo esencial ni verdadero. Entonces tienen que tirar por ahí las cosas, porque si no, no se entiende, ¿no? Las bodas homosexuales se están haciendo en muchos sitios y por cómo se entiende si la Biblia es clara. Bueno, pues los tiempos cambian, etcétera, etcétera. Esto es lo que dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, no te hagan ningún tipo de imagen. Los católicos tienen imágenes en toda la iglesia católica. Son cosas que, claro, salgan el texto fuera de contexto y se lo inventan a su manera y... Sí. Yo creo que eso que se da hoy en día, hermano, es el problema que se da en los tiempos de Jesús. Que unos creían en la resurrección y otros no. Los saduceos no y los fariseos sí. Eran mismos judíos, mismos del Sanedrín, y unos creían en la resurrección y otros no. Eso de que hoy se niega la resurrección de Jesús no es de hoy. Eso Sí, sí. Todo lo que nosotros vivimos hoy no viene nunca de ahora mismo. Todo. La homosexualidad no viene de ahora. Sodoma y Gomorra ya estaban peor que ahora. O sea, ya ves tú, fueron a visitar a Lot y querían ahí mismo, traerlo, pero a saco, entre todos juntos. O sea que eso era así. Cuando vosotros lo habéis visto, la historia de Lot, ¿no? No era para invitarle a un café a los invitados. Era para decirle, ven aquí que queremos fiesta. Entonces, siempre ha habido homosexualidad. Siempre. Pero dice la Biblia que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, en los que legalmente se daban en casamiento hombres con hombres y mujeres con mujeres. Homosexuales siempre ha habido, pero no legalmente, por el Estado. A ver, a los homosexuales se les llama sodomía. Será por algo. Por eso que siempre ha habido gente que corrupta sexualmente o corrupta, perversa. Entonces, estamos hablando de que legalmente se permite eso. Eso pasó en Sodoma y Gomorra, pasó en los tiempos de Noé y pasa ahora. Se está permitiendo realmente. A ver, Marta tiene una pregunta, lo que pasa es que tiene vergüenza. Porque se está hablando de los homosexuales y me dice, ¿vosotros qué pensáis de los homosexuales? Nada más que... Sí, claro, supongo que... Hombre, cuando uno no lleva poco tiempo y no conoce, tiene que ir conociendo lo que se piensa doctrinalmente, ¿no? Creemos en lo que Dios estableció desde el principio, en que el hombre se tiene que casar con la mujer o el hombre. No solamente por tema espiritual de lo que es el orden de Dios, sino también por lo emocional que produce en la pareja y en los hijos que adoptan eso, porque los niños sufren. Un hombre y una mujer son diferentes. Y entonces necesitan a los dos. Necesitan el carácter de los dos. Y los niños que tienen dos padres o dos madres sufren. Esa no era mi pregunta. Mi pregunta era ¿por qué creéis que hay homosexuales vosotros? O sea, ¿Qué hay? o sea, a ver, ¿cómo te lo he dicho? ¿Por qué hay homosexuales? ¿Por qué llegan a ser homosexuales?
de muchas formas. Hay gente por vicio. Perversidad sexual, vicios, y luego ya están estados emocionales y espirituales que afectan para llevar a eso. Por ejemplo, podéis ver que la mayoría de homosexuales, estudios dicen que son gente o que han sido violados o que no han tenido un padre en la casa. La mayoría. O lo han tenido ausente. Entonces, eso tiene que ver algo en lo que provoca un rechazo que provoca ese sexo, ¿no? O lo que sea. Entonces, ausente. Eso es. Estaba allí, pero no tenía actitud de contacto. Sí, sí. O el otro extremo en el que se le ha maltratado a la madre, se le ha maltratado a la familia, no da ejemplo como padre. O sea, hay muchos casos, ¿vale? Pero en general, la mayoría, estas dos cosas son las que más ocurren. Y si seguramente te pones a hablar con un homosexual, te pones a hablar de su vida pasada y alguno de las pautas que se dicen que un homosexual seguramente ha vivido, seguramente que alguna de ellas ha vivido. Entonces, cuando dicen que nacen homosexuales, eso es falso. Es falso. Es falso. Porque Puede tener preferencia homosexual desde los 7 años. eso es. Pero lo que puede ser, Puede ser herencia. lo que sí, Que a través de herencias, lo que sí puede ser es que un hombre reciba más, ¿cómo se dice? Hormonas no. En la genética, parte más femenina un poco, puede ser, pero no para homosexual, sino en sus formas. Hay más masculinos, más no tan masculinos. Pero no, eso no es homosexualidad. O sea, no creéis que nazca con... No pueden hacer. que le guste el mismo sexo. No, nunca. Es más, lo que ellos reciben moralmente, todo el que nace moralmente, tú sabes que un niño, aunque no se le enseñe nada, por ejemplo, sabe que no te puede encontrar en la calle y pegarte un cate, ¿no? Hay unas leyes morales que uno lleva por dentro. Y ya no puede encontrar, cogerte, pegarte un navajazo en el cuello. Un niño, ¿no? Un niño entiende que eso está mal. Pues hay leyes morales que llevamos en nuestra genética, en nuestro ADN, en nuestro corazón, que Dios ha puesto en nosotros. Moralmente un niño no va a querer casarse con un hombre. Un hombre no va a querer casarse con un hombre. Lo que pasa es que lo que recibe de información, lo que ve en casa, lo que sufre, las experiencias, lo que ve en la tele, eso le va a afectar para que piense una cosa u otra. Pero moralmente no nace deseando casarse con una persona del mismo sexo. Y aparte, ya no las experiencias, sino ya también las cadenas, las maldiciones generacionales. Eso también tiene... Pero a ver, las maldiciones generacionales al fin y al cabo son eso, lo que decíamos el otro día, tendencias que se repiten a lo mejor del padre, actitudes, etcétera, que se repiten del padre, etcétera, etcétera. Entonces, el diablo puede aprovechar que su padre, abuelo, etcétera, pasó por un problema ahí para intentar transmitir una información al niño y intentar potenciar esa maldición sobre ese niño. ¿Vale? Pero no pueden hacer porque en el momento que nazcan, o sea, no sería justo que nazcan homosexuales y que Dios condene la homosexualidad. No sería justo. Dios tiene que dar oportunidad a todos. Por lo tanto, no nacen homosexuales. Pero Se hacen. Sí, se hacen, pero yo creo que un niño a partir de los 5 años ya demuestra su tendencia a la homosexualidad porque se forma con muñecas, se empieza a vestir como mujer. Pues el niño yo creo que con 5 años tenga el... Pero ahí entramos en la información recibida desde pequeño, en el trato, en las experiencias, en todo, en que genéticamente puede tener unos gustos más femeninos, pero eso no significa ser homosexual. Hay hombres más masculinos y hombres no tan masculinos, pero no son homosexuales. Lo que pasa es que si desde el entorno se le deja crecer en eso y incluso se le impulsa, entonces tienden a mirar a eso. Pero si se le ordena, se le reordena, se le reeduca a lo que tiene que ser, ellos no van a buscar un hombre. Hay hombres muy masculinos que nunca han jugado con muñecas, nunca se han vestido porque se sienten hombres, pero se sienten... Y también por lo que el padre quizá le ha enseñado, lo que la familia le dice, etcétera. Yo he frecuentado sitios de ambiente que llaman ellos y allá te encontrabas cada hombre tremendo
hablando de macho, de macho, de hombre. Decía, qué pérdida de tiempo, pero a ver, una cosa es el afeminado, que es el que se viste de chica, el que juega con muñecas, otra cosa es el homosexual. Y una cosa es por vicio, otra es por herencia, otra es por posesión y otra es por el entorno y por lo que viven. Personas que han sido violadas dentro del entorno de su propia familia o abusados, todos estos abusos que están saliendo de críos en los colegios y tal. No todos, pero sí algunos acaba incluso siendo un violador. Aquí, sí. Aquí podríamos ver. ¿Escucháis? Aquí podríamos ver muchos conceptos que pueden llevar a uno a ser homosexual. Muchos. Porque nosotros desde que somos pequeños vemos, escuchamos, sentimos un montón de cosas. Pero solamente os digo una cosa. Por tendencia, el hijo o la hija, ahora porque hemos vivido el cambio de generación, pero por tendencia, en la historia, unos padres, un padre, una mujer, un hombre y una mujer que se han casado y han tenido hijos, por tendencia suelen casarse con el sexo opuesto. Ahora ha habido esta tendencia en que todo el mundo se ha sumado, pero los homosexuales que tengan hijos, por tendencia, ¿con quién creéis que se casarán? Por tendencia será con homosexuales también. Pero eso ya es vicio. No, pero no es vicio, es lo que les enseñan. Es lo que han recibido. Han visto dos padres desde pequeños. Pero yo tendré que decir lo que me gusta. O sea, Sí, ¿no? pero tú sabes que hay gente... Pero hay gente... A ver, una cosa es lo que nosotros nos educamos, que tiene mucho que ver en lo que somos de mayores. Luego está la personalidad de cada uno, la experiencia de cada uno para decidir. Pero hay gente que se deja llevar en las decisiones y hay otros que deciden. Hay gente ahora que ha decidido ser homosexual, pero es que ahora el ser homosexual es lo que ha cambiado. Por ejemplo, España hasta hace poco pues estaba en una esclavitud, en una dictadura en la que el que era homosexual iba a recibir una paliza que, vamos, entonces nadie podía decir soy homosexual. Entonces, por lo tanto, todos habría, a escondidas, pero no habría. Pero en el momento que hemos pasado el liberalismo y atención, porque esto todo tiene un propósito. Estamos en los últimos tiempos y el diablo está preparando los últimos tiempos. La televisión, no hay televisión sin homosexual. Los famosos homosexuales lesbianas. O sea, cada vez más. Esto es lo que vemos, lo que nos meten, la información que nos transmiten. Y la gente pues está pasándose a eso pues simplemente por vicio, por tendencia, por moda. Y punto. Y prueban, claro, y el que tiene una primera experiencia así, pues ya sigue por ahí. Si no tiene una mala experiencia. Sí. Ya está entrando dentro de una normalidad. Estamos viendo No solo normalidad, sino que mejor que lo seas, que es mejor para todos. Es que antes los homosexuales se casaban y tenían escondido que eran homosexuales. Los que querían tener hijos y tal se casaban con una mujer y tenían, yo conozco que tienen su vida de matrimonio, sus hijos, y cuando salían de juergas iban con hombres. Pero es que ahora no importa, o sea, es normal. ¿Cuántos hay que dicen? Estoy casado, pero yo he tenido experiencia con hombres. Es que parece que el que no tiene experiencia con hombre o mujer... Es que el tema es es la información que se nos transmite de todos sitios. Ahora, si por ejemplo, una chica, un chico, por ejemplo, ahora va Dani, una chica, un chico que en el instituto en primero o segundo de eso no tiene relaciones sexuales, tonto. ¿Sí o no? Una chica, un chico que con 16 es virgen, está atrasado. ¿Sí o no? Esto es lo que están transmitiendo de todos los estamentos de la sociedad. Esto es lo que nos están transmitiendo. Entonces, el que se quiere mantener bien, lo pasa mal. ¿Está bien o está mal? Pero es la tendencia que se está moviendo. Dice la Biblia que en los últimos tiempos las cosas de Dios y las cosas buenas serán vistas como malas y las cosas malas serán vistas como buenas. El que coge la mujer, antes la mujer respetuosa, que se mantenga y para su marido. Ahora la mujer que se va cada fin de semana con uno o con dos es una fiera. Y está bien visto. Primero Dani y después hermano. Bueno, por ejemplo eso, ¿no? Si la mujer, la que es
poco suelta y le dices que es una suelta, se te echan encima. Pero aparte, ahora los cristianos, como nosotros defendemos lo que la Biblia pone, que la homosexualidad no está bien, somos tachados de homófobos. Claro. Entonces, a día de hoy te pueden denunciar por homófobo. ¿Vale? O sea, te pueden denunciar. O sea, tú por defender lo que pone en la Biblia y tus creencias, porque, claro, el respeto empieza cuando la otra persona te acaba de no respetar a ti. Entonces, fijaros la cosa de que cuando yo digo de que yo no acepto a los homosexuales, a mí se me echan cosas encima. Ellos son los primeros que no respetan lo que yo pienso. Claro. O sea, yo tengo que tragarme el que yo tengo que respetarlos por nariz. O respetar Sí, sí. aceptar. Es que, ¿cómo han llegado los homosexuales a aceptarse como la homosexualidad? Bajo el lema, somos libres y necesitamos libertad todo de expresión, ¿no? ¿Vale? Todo eso. Pero, claro, eso es falso. Porque no hay libertad de expresión. Porque ahora, si tú no los aceptas, tú no tienes libertad para no aceptarlo. Ahora estás obligado a aceptarlo. Entonces no es libertad. Que es referente a lo del niño de 5 años, etc. Cuando nosotros vemos a un niño jugando con muñecas y tal igual, y va pasando el tiempo, tú ves que el niño va cada vez mejor. O sea, el niño no nace, pero cuando hablamos de herencias, hablamos de que hay un espíritu desde que el niño nace, que está influenciando al niño a que lo sea. ¿Por qué? Porque viene hereditario de personas como antecedentes, ¿cómo se le llama? Antecedentes. Sí, antepasados, ¿vale? Que han sido homosexuales, y entonces, aunque lo hayan publicado o no se haya publicado, es un espíritu que va de generación, que va pasando de unos a otros. Entonces, por eso podemos ver a niños que desde bien pequeñitos los ves haciendo tonterías de estas. Y entonces dicen, no, es que ya ha nacido así. No es que no ha nacido, es que hay que ver si es por herencia. Hay un espíritu de homosexualidad que está influenciando al niño desde bien pequeño. Pero no es un espíritu que va dentro del niño, sino que es un espíritu que en su día puede con un padre, con un abuelo, tal, tratar, y lo que hace es que puede haber una tendencia de que lleva al niño, pero luego, una vez nacido, el espíritu va a influenciar para que el niño siga lo que hizo el padre o lo que hizo el abuelo. Puede decidir o no decidir. En cualquier cosa. Sí, pero si puede repetir algo que hubo tendencia ya en sus padres, pues mayor, ¿no? Porque el diablo puede tomar autoridad por familias. Familias que venden droga y siguen vendiendo droga a los hijos y siguen vendiendo droga a los nietos. Son demonios que toman autoridad en esa área. O familias, imaginaros, escuchar, familias que se separan los abuelos y se separan los hijos, se separan los nietos y siempre pasan por lo mismo. Familias que han tenido promiscuidad, o sea, en las que han tenido hijos con 2 matrimonios diferentes y los hijos repiten lo mismo y los nietos repiten lo mismo. Son demonios que toman autoridad en la familia, pero no vienen dentro de ellos, sino que toman influencia y luego al final sí, claro, que los pueden poseer. Patricia. Bueno, que un niño juegue con muñecas, un niño va a ser padre porque no puede jugar con muñecas. Creo que el entorno es que le puede etiquetar. Digo yo, No, con muñecos no, con muñecas. A ver, a ver, esto va según la familia, ¿no? Hay gente que dice, déjalos. Pero es que el entorno ya le va a poner la losa encima, está claro. Este niño ya es gay, ya es gay. La gente sí se la pone la etiqueta. Uy, este niño guapo. Pero no, pero la gente va a etiquetar, la gente va a etiquetar. Pero hablamos ya de un niño pequeño en los que le transmiten, es que tú eres. Y el niño le transmiten eso desde pequeño. Por ejemplo, está claro que si yo tengo un hijo y está jugando con muñecas, pues yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer que el perro se coma las muñecas. No, por ejemplo, una forma de alimentar, sinceramente, una forma de alimentar, si el niño para Reyes te pide una Barbie, el niño no le compres una Barbie.
Porque si le compra la Barbie el carro, le estás alimentando a la leyenda diciendo, madre mía. Métele al niño a hacer deporte, métele al niño a algo y que se espabile. ¿Vale? ¿Escuchamos? En todos estos casos que se dan, hermano, con respecto a la homosexualidad, muchos padres somos culpables de eso. Sí. Porque nosotros tenemos el cuidado de clasificar con quiénes van a jugar nuestros niños, con qué juguetes van a jugar, y por último nosotros mismos le venimos creando un trauma. Sí. Y ese trauma psicológico le viene afectando a los niños hasta por último que ya los vemos ya. Los perdemos de nuestro control ya, claro. Luego. Esto no es algo matemático que va a pasar así, ya está, no es algo matemático. Pero hay una tendencia de que si los niños juegan con muñeca y carritos y le vamos comprando la muñeca y los carritos, pues puede pasar que de grande quieran carrito y muñeca. Y hay algo más, hay que recordar el caso de Jesús. Al niño, cuando Jesús estaba en su tierna edad, lo quisieron matar, quisieron darle muerte, en este caso Herodes. Entonces, ¿qué significa esto? Que un niño es vulnerable a cualquier problema, a cualquier situación. Para eso están los padres. Ajá, muy bien. Es que lo que tenemos que tener claro es que la mente recibe información toda la vida. Y según lo que hay en nuestro subconsciente e inconsciente, nosotros vamos a actuar conscientemente. Si nosotros vemos en la casa maltrato, es muy fácil que de mayores pues tengamos una desestabilización, un desequilibrio y sigamos maltratando. Es muy fácil que se repitan las mismas cosas. ¿Anaí? Eso ya es más tema de educación de los padres para que el niño no salga así. Pero... No, es que está claro. O sea, la educación tiene mucho que ver. Luego ellos tienen su decisión, pero la educación tiene mucho que ver. La Biblia dice, si desde pequeños nosotros educamos al niño, aún de viejo ellos sabrán de Cristo y seguirán las cosas de Dios. Sigue. En referente a lo del tema este de los niños, ¿no? En mi caso, no, la niña está Paula, de pequeñita jugaba con bolas, pero eso no quiere decir que tenga una tendencia homosexual. Yo supongo que para mí, un niño que tenga un poquito más de conocimiento y más de saber lo que más o menos es la vida ahora mismo, la sociedad, se da mucho más cuenta cuando tienen 5 años, aunque digan la gente, no, son muy pequeños, y esto se ve tanto en los medios, tanto en la tele, tanto en el colegio, en los parques mismos, que hay gente homosexual que va a llevar a los niños a su parque. Claro, y los amigos del cole que tienen que, yo tengo padre y padre, y yo tengo madre y madre. Y entonces es ahí donde están en esa edad peligrosa. Es que es que lo que tenéis que entender es que si a los 16 o 15 o 14 o 18 tiran para un lado o otro, no es por esa edad, es por lo que tragaron antes, años antes. ¿Vale? Generalmente existen ¿cómo? O sea, la palabra, existen excepciones. Hay gente que por vicio o por lo que sea, mirad, por ejemplo, hay gente que pasa un trauma en la vida, se siente solo, se siente sola y le apoya a alguien muy cercano y con ese apoyo tienen demasiado apoyo hasta que acaban apoyándose el uno al otro. Entonces, son cosas que pueden pasar en la vida. Si estando en un estado débil, emocional, en el que tú, pues, das lugar a la persona. Y hay personas que viven, mujeres que viven con mujeres y hombres que viven con hombres, que no son homosexuales. Que simplemente se sienten bien con esa persona y les gusta. Y fuera de esa persona, yo conozco hombres que estoy seguro de que fuera de esa persona con quien están, no les gustan otros hombres. Solo que siente que esa persona es su apoyo y quieren estar con él. Y no son homosexuales. Es vicio. Pero ¿por qué? O sea, para ellos tú le dices el vicio así
y dices, hombre, ¿por qué? Es que estuve en un momento muy malo y me apoyó y tal y cual. Y en los momentos de debilidad emocional son momentos donde hay que tener mucho cuidado porque el diablo ahí va a meter para que nosotros nos desviemos. Yo esto creo que es más a nivel de educación, no la homosexualidad, porque al final la sociedad ha hecho de que la mayor parte de los chicos que han visto de un crecimiento de ver de 5, 6, 7 años, en su tiempo han visto que la homosexualidad es normal, porque besarse un hombre con un hombre es normal, besarse una mujer con una mujer es normal. Y luego al tiempo puede tener una compañera que es lesbiana o homosexual y le da igual, puede besar, porque ha visto besarse anteriormente una mujer con una mujer. Y al final, si le va de las dos tendencias de ser homosexual, acostarse con un bisexual o ser bisexual, ¿no? Sí. Y les importa, porque al final ha visto que un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y eso yo creo que... Pero esto ¿por qué se hace? Porque se acepta en la sociedad. Entonces prueban, se acepta, pues para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que dice, mira, yo por ejemplo he encontrado, sobre todo los que no sois de España, yo me he encontrado matrimonios que dicen, no quiero traer mi hijo a España porque en mi país esto no pasa y en España... Eso son tonterías. ¿Sabéis por qué? Porque mira, en Latinoamérica no pasa a lo mejor el homosexualismo, pero pasa que el hombre puede tener 3 mujeres. Es pecado igual. Y que el hombre tiene un hijo con una mujer y con otra. Es lo mismo. O que se emborracha los viernes cada vez que acaba de trabajar y todo el fin de semana vive borracho. Es lo mismo. O sea que no podemos depender del ambiente de fuera que nos rodea. Dependemos de la educación que le damos en la casa. En la casa desde pequeños le tenemos que meter lo que es el matrimonio. Antes que se lo enseñe el colegio, antes que se lo enseñe la calle. Porque se lo van a encontrar tarde o temprano el ambiente aquí, allá, en la tele. Lo tenemos que meter desde la casa, decir, esto es así, esto es así, y luego ellos van a decidir. Pero nosotros vamos a poner nuestra parte desde la casa, desde adentro. Por eso la Biblia dice que le enseñemos desde dentro. ¿Vale? Entonces, tengamos claro de que pasemos tiempo de verdad con nuestros hijos, no de migajas, tiempo bueno en el que podamos explicarle cosas. Y os digo una cosa, y que no vean que eres un cristiano amargado. Escucha esto, que no vean que eres un cristiano amargado, que no entiendes nada y que todo es... Porque cuando vean que fuera hay soltura, van a tirar para afuera. Tienen que ver alegría en ti, tienen que ver felicidad en ti, no tienen que ver que en la iglesia eres una cosa y en la casa otra, porque entonces no van a querer iglesia. Tienen que ver que lo que eres es porque lo vives, lo sientes, y entonces van a querer ser como tú. Pero si en la casa te ven de una forma y en la iglesia de otra, van a querer ir tirar para otro lado, no van a querer vivir cristianismo. Jaime. Una cosa es ser homosexual y otra cosa es ser afeminado. Pero en la Biblia condena las dos cosas, sí. El homosexualismo y el ser afeminado. ¿Hasta dónde llega el punto de...? No hay unas pautas claras de hasta dónde, pero cuando, por ejemplo, he dicho yo, hay más masculinos o menos. Hay gente que no es tan masculina, es más suelta, pero el afeminado nos habla, cuando la Biblia nos habla de afeminado, nos habla más de una tendencia de demasiado movimiento, de ropas que no hablan de masculinidad, de formas que no hablan de masculinidad, de expresiones que no hablan de masculinidad, y no hay una pauta clara de hasta aquí, tú eres masculino, tú te pasas afeminado. No, pero hay que verlo y corregirlo. Y decir, oye, tío, ponte unos pantalones diferentes o algo diferente. Pero va a parecer lo más masculino posible. Sí, tú ves cambiando la voz. Sí, Vicky. Patricia también y Vicky después, espera. Claro. Nosotros tenemos que ser amigos de todos, pero no hagamos las mismas cosas que hacen ellos. Ese es uno de los problemas que han tenido los cristianos en las iglesias. No te hagas amigo de esto, no te hagas amigo de lo otro. No, yo tengo que tener claro que soy. Y como Jesús con las prostitutas, Jesús con los fariseos, Jesús con las rameras, yendo y dice, mira, este va con todos los pecadores. Claro, venían los pecadores. Ahora, si a ti te afecta andar con cierto tipo de gente, entonces no vayas.
Si te afecta en que tú no eres capaz de mantenerte firme por estar con ellos, entonces no vayas. Es que cada vez que voy con mis amigos me hacen beber y acabo borracho, no vayas con ellos. Si es que cada vez que voy con acabo en la discoteca, pues no vayas con ellos. Hay que estar firme. Pero yo, por ejemplo, yo puedo estar con cualquier homosexual, con cualquier cocainómano, con cualquier persona que haga cualquier cosa, puedo estar y sé que puedo estar. ¿Por qué? Porque puedo estar con él y hablar tranquilamente con él y no voy a hacer lo que él hace. Y no pasa nada. Es más, siempre van a tener a alguien a quien acudir cuando se le abran los ojos y quieran cambiar. Esto era lo que yo quería hablar, ¿no? Que lo que sí hay que enseñarle a los críos para que luego no sean unos... Han de tener respeto a la persona. Hemos de respetar a la persona y mostrar amor hacia la persona. Sí. Lo que no podemos es compartir su forma de vida. Y eso se lo podemos decir a ellos tranquilamente desde el respeto. Yo te respeto como persona, puedo sentarme contigo a comer, puedo ser tu amigo, pero nunca te voy a decir que comparto tu forma de vida, porque no la comparto. Es que eso es lo que Dios dice. Ama a las personas, pero no a su pecado. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con los niños, porque entonces sí que salen homófobos, que además pueden acabar teniendo problemas porque pueden hacer daño. Además, antes que se me olvide, quiero deciros una cosa. Existe el Evangelio, no es todo paredes de tochana en las que no se pueden mover. Hay flexibilidad en cosas, ¿vale? Sé santo. Vale, soy santo y como soy santo solo puedo tener gente de la iglesia y no puedo conocer a nadie más. Si eres santo y estás firme, puedes andar con quien quieras. Ahora bien, seguramente si eres santo, tus mayores amigos no van a ser los no santos. Seguramente. Porque vas a tener más cosas que hablar y cosas más acorde con gente de la iglesia. Seguramente va a pasar así. Porque llega un momento que lo que vivimos de alguna forma, pues tienes cosas de que hablar y que compartir con estos. Y es más, hay amigos que van a encontrar discusiones a veces por lo que tú crees, ¿vale? Pero lo que tú tienes que dejar claro a las personas, tú amas a la persona y tú no vas a juzgar a las personas para nada, pero tú siempre vas a dejarles claro que ellos también tienen que respetar lo que tú eres. Y que si yo decido vivir así, tú no me tires a vivir de una forma diferente. Yo te voy a exponer lo que es bueno, pero yo en ninguna forma voy a aceptar que tú me intentes a mí convencer de hacer lo tuyo. Si vamos a estar en una lucha en los que no me aceptas como verdadero amigo, o vas a estar insultándome o haciendo quedar mal delante de la gente porque no bebo, porque no fumo, porque no hago, entonces voy a cortar la relación. Porque tú me tienes que respetar como yo te respeto. Pero ahí hablamos de firmeza o no. Si estás firme, yo te vuelvo a repetir, yo me voy a cualquier sitio con cualquiera, no me pasa nada. Estoy seguro. No me voy a meter coca, no voy a fumar. He estado ya y no lo he hecho. Ahora, no voy a aconsejar que todos lo hagáis. Porque sé que algunos caen por estar con gente que no tiene que estar. Pero es que, a ver, hay una cosa que es poder compartir tiempo con ellos. Porque, por ejemplo, ya veo a Jesús compartía tiempo con todos. Pero no se juntaba con todos. Entonces, para mí, hay gente, no creaba amistad. Yo creaba amistad. O sea, yo puedo estar en el trabajo, porque tengo que estar en el trabajo, respetarlos, etc., irme a tomar un café, irme a comer, todo lo que tú quieras. Otra cosa es que sean mis amigos. Entonces, yo, por ejemplo, no estamos hablando de un caso, pero yo no entiendo personas cristianas que tengan mejores amigos que ellos. A mí eso no me entra bien en la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque el refrán de dime con quién hables, te diré que le des, no del todo verdad, pero tiene mucho de verdad. Entonces, lo que yo no puedo es estar rodeado de gays, ¿vale? Rodeado de gays todo el día. Y decir que son mis amigos. Entonces, ¿por qué? Porque entonces, vamos a ser claros, o me lo tengo que hacer mirar que no estoy haciendo bien mi faena como cristiano, porque o la cosa no funciona.
vamos a Jesús, Jesús se codeaba con todos y comía con todos, pero no era amigo de todos. Aquí es donde tenemos que ver el término amigo. ¿Qué es? ¿Qué es el término amigo? Yo considero un amigo alguien a quien cuento mis problemas, a quien me escucha y escucho su consejo. Ha conocido lo que quieras. Dios no llama amigo a todo el mundo, pero si no considera hijo. Hemos entendido mal el versículo de la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Porque la Biblia cuando habla de amistad habla de algo mucho más profundo, más íntimo, que el tomar un café, que el tener una conversación, incluso aunque sea día a día. Amistad en la Biblia es algo mucho más íntimo, mucho más profundo. Amistad es prácticamente cerca del matrimonio en la Biblia. O sea, hay que entender primero lo que significa amistad cuando lo dice la Biblia y lo que entendemos nosotros por amistad. Es que el término que nosotros utilizamos ahora como amigos es amigos, ya está, amigos. Por ejemplo, vamos a mirar, Dios le llamó amigo a quién, a Abraham, ¿no? Y lo hizo padre de la fe, rompió. Pero es que aún Jesús se reunía con 12 cada día y vivía con ellos. Pero amigos, Juan, Pedro y Jacobo, como mucho. Eran los que se llevaba a llorar con ellos, eran los que se llevaba al monte y orar por mí. A esos consideraba amigos, a los otros discípulos muy cercanos, vivimos, pero amigos. Y el amigo es ahí donde entramos en que el cristiano no está bien que tenga amigos de ese tipo del mundo. ¿Por qué? Porque le voy a contar mi vida, porque voy a aceptar sus consejos, porque voy a apoyarme en él en los momentos difíciles y por muy buena intención que tenga, no me va a dar los principios y valores que yo vivo en mi vida. Por eso ahí es donde yo, por ejemplo, digo, no es bueno tener amigos, ¿eh? Una cosa es conocido. Pero es que claro, la frase esa puede sonar mal. Una cosa es conocido. No. Hasta en la misma iglesia tú tienes muchos conocidos y pocos amigos. Claro. Podemos decir que en nuestra vida real los amigos los contamos con los dedos de una mano y nos sobran tres. Eso es. Amigos, conocidos mucho. Y yo conocidos puedo tener de todo tipo. Porque yo tengo claro quién soy y lo que soy. Entonces, a mí me pueden hablar. Yo tengo una persona que conozco, una señora, que tiene una hija lesbiana. Y ella quiere darle naturalidad. Y la notas cuando habla que tiene dolor por eso. Pero ella quiere darle naturalidad. Claro. Y yo he estado con su hija y con ella comiendo, cenando. Yo puedo estar con esa chica. Hombre, claro. Pero yo no comparto la forma. Y yo se lo digo a la madre. No es normal. O sea, yo no lo comparto. Yo respeto a tu hija como persona, pero yo no lo comparto. Y la manera de hacer ver la forma y explicarles el qué y el por qué es sentándose con ellos. Claro, y es que además el caso es que cuando no han conocido nunca a Cristo, tienen que tener a alguien a quien poder acudir para que conozcan a Cristo. El problema es cuando conocen a Cristo y quieren vivir esa vida. Ahí la actuación de forma diferente a veces ya. Entonces, porque tiene que verse así. Pero entendamos eso de amigos, ¿vale? ¿Puedo tener amigos gays? Bueno, pero ¿tú qué hablas de amigos? ¿Puedo tener amigos borrachos? ¿Qué hablas de amigos? No, hay gente que, sinceramente, hay gente que habla de amigos conocidos. Tengo un montón de amigos. Porque me voy de fiesta con ellos, porque bebo con ellos, porque... No, esos no son amigos. Cuando hablamos de amigos, hablamos de alguien en quien me apoyo en los momentos difíciles, en quien cuento mis cosas, en quien espero su consejo, y por muy buena intención que pueda tener alguien que no está en Cristo, puede tener muy buena intención y puedo escucharle. Pero si mi vida es querer seguir los principios y valores de Cristo, por muy buena intención que tenga, no va a ir acorde a lo que yo quiero vivir. Por lo tanto, tengo que mirar mis amistades, quiénes son. Otra cosa es con quién yo puedo estar cada día y trabajando 9 horas al día al lado suyo, o lo que sea. El agua y el aceite pueden dar el mismo recipiente, pero no igual. Por eso, ahí está el tema, ¿no? Entonces tenemos que tener claro todo esto. No vamos a acabar hoy el estado intermedio, por lo que nos hemos ido a
Hay gente que hoy creo que nos hemos pensado que el estado intermedio es entre el hombre y la mujer, el homosexual. Pero es interesante conocer estas cosas, ¿vale? Existe siempre, ya que hablamos del estado intermedio y hemos hablado de este contexto de situación, existe siempre entre los cristianos también los extremos. Los extremos que están aceptando la homosexualidad dentro de la iglesia y los extremos de que no quieren ni ver homosexuales. Si viene un homosexual por la puerta, se sentará igual, vendrá a la iglesia igual y le haremos pasar por un discipulado igual. Ahora, si después de pasar por el discipulado quiere seguir siendo homosexual, no podrá ser bautizado, ni podrá ser miembro. Pero se le tiene que aceptar y que reciba el mensaje del Evangelio. Como asistente, No se puede permanecer toda la vida en ese estado. Por eso el tiempo de discipulado, etcétera, es para que ellos tomen un tiempo. Pero no podemos tener aceptados homosexuales toda la vida en la iglesia. Porque al fin y al cabo también es un peligro. No por lo que hagan, sino por la influencia que tengan también. Ahora, porque algunos dicen, pues te sientas tú detrás. Entonces, vamos a acabar en esto, en que la persona que muere no tiene contacto con la humanidad, ¿vale? Y voy a acabar con esto, ¿Cuántos tenéis las redes sociales? Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, cuidado con los peligros de las redes sociales ahí subliminalmente, ¿vale? Tengamos cuidado. Hay muchas veces que veo en el Facebook personas en los que celebran el cumpleaños de aquel que falleció y hablan a la persona y lo felicitan y cuánto te echo de menos y quisiera que estuvieras conmigo. No se puede hablar con fallecidos, no nos escuchan, no pueden respondernos. Y si hablas con ellos, va a haber un espíritu, un demonio que va a querer hablarte, influenciarte para que tú caigas en espiritismo. No caigamos en esto. Ya, pero es que yo lo quería mucho. Ya, pero se fue. Yo lo quería mucho, pero ya no está. No te puede escuchar. Por lo tanto, no hables al aire. No hable al aire. Porque el diablo, que tiene maquinaciones y trampas para hacernos caer, va a hacernos caer en espiritismo y puede empezar a presentarnos en sueños la imagen de esa persona fallecida, puede empezar a presentarnos la vida real, tomándose un demonio que se disfraza de la persona fallecida. Hay que tener mucho cuidado, escuchar voces. Ay, es que se me presentó mi abuelo, mi marido, mi tío. No eran ellos. La Biblia dice bien claro, el hombre muere y se presenta ante Dios en un juicio, cielo e infierno. No hay ningún contacto, estar en un estado intermedio. No hay ningún contacto, no, es imposible. ¿Vale? O sea que, cuidado, porque los demonios se pueden disfrazar de las personas fallecidas. No habléis con fallecidos. ¿Vale? Yo sé que hay gente que dice, pero bueno, tú no lo entiendes porque es que mi cultura es así, siempre mi familia fue así, pero es que lo que no tienes que entender es que tu familia no lo sabía, pero te estoy diciendo eso, no te escuchan, no están, ¿vale? Y otro peligro que nunca lo he dicho, pero lo voy a decir, en el Facebook. Al principio incluso yo también lo hice, pero luego Dios me habló en el Facebook. Vamos a dejar el espíritu de adivinación que intenta obrar subliminalmente en el Facebook. ¿Cómo seré de mayor? ¿Qué haré yo? ¿Cuántos hijos tendré? ¿Qué no sé cuánto? Y todo el rato. Eso es adivinación. Es adivinación. ¿Vale? Estamos dando una voluntad que nos diga la adivinación. ¿Qué tipo de personalidad tiene tu nombre? ¿Qué tal? Es adivinación. ¿Vale? Hay gente que, no lo he dicho porque no se me ha ocurrido en el momento ni nada, y hay gente que lo ve muy exagerado incluso, pero eso es adivinación. Está diciendo al Facebook que alguien que mueve eso te diga qué va a pasar el día de mañana, cuántos hijos tendrá. Es adivinación. Es lo mismo que ir a la vidente, pero es de una forma subliminal, ahí en el Facebook. ¿El deseo con esa clase de palabras es lo mismo o no? ¿Cómo? ¿El
mi deseo. Eso, yo deseo un montón de cosas. Mi hija será... No, yo deseo que tu hija esté estudiando psicología y diga, va a ser psicóloga. Esos son deseos y incluso son cosas que van a suceder si Dios quiere. Pero otra cosa es el que yo diga, pregunta ahí, venga, dime cómo seré yo de mayor, cuántos hijos tendré. Eso es adivinación. Estamos como yendo al vidente, pero en vez de ir al vidente estamos diciéndolo en el Facebook. Por lo tanto, es el diablo en los últimos tiempos subliminalmente metiéndonos en espíritu de adivinación. ¿Vale? O sea que vamos a tener cuidado con las cosas subliminales que el diablo se monta para que nosotros caigamos en adivinación. ¿Amén? ¿Vale? Muy bien, pues nos hemos quedado en la mitad. La semana que viene seguimos con la mitad del estado intermedio y con las resurrecciones. ¿Vale? Vamos a despedir en oración.